Nuevamente para todos, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, la cual nos corresponde las 6 y 7, clases 6 y 7. Hoy estamos a 7 de septiembre, etapa de desarrollo, fase reestructuración del conocimiento. El propósito de la clase, que ustedes identifiquen y apliquen el concepto y las fórmulas de la ley de Ohm. ¿Listo? Identificar y aplicar el concepto y las fórmulas de la ley de Ohm. Por favor, en cuanto alguien tenga la meta, lo escuchamos. Y si son tan amables y pueden encender sus camaritas, también se los agradezco. Gracias, Forero. Luis Carlos, Rada con su montonera de libros ahí que nunca lee. Excelente. Estoy comiendo. ¿Listo? En cuanto alguien activa su micrófono y lo escuchamos. Identificar las fórmulas de Ohm. La ley de... Listo. A partir de ahora, ley de Ohm. ¿Listo? Ohm. Así, Ohm. Sin J, sin nada. Ley de Ohm. ¿Listo? Anderson escribe por ahí, puede identificar el concepto y fórmulas de la ley de Ohm. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias, Luis Carlos, también. ¿No? Bueno, entonces dejémoslo así, vamos con estas dos métricas. La pregunta tipo ICFES hace referencia a lo siguiente. Existen dispositivos que permiten realizar configuración electrónica. Dentro de las siguientes opciones se encontrará una que no permite realizarlo. ¿Cuál es? A, Arduino, B, Raspberry Pi, C, BeagleBone y D, Kodu Game Lab. ¿Cuál de esas cuatro, perdón, no permite realizar configuración electrónica, o sea, trabajar con robótica, La D. básicamente? Esas yo se las mencioné en la clase anterior, ayer incluso, fue. El Raspberry sí se puede configurar. Sí, esas yo La se las D. La mencioné. D. La de La porque de- Kaolin es un creador como de juegos. Esa creo. es para crear videojuegos, es un software de creación de videojuegos. Listo, entonces vamos a continuar con la actividad y a continuación les voy a compartir esta presentación que creo que ya están viendo en pantalla. Entonces la idea es que por favor, pues si pueden, tomen apuntes de lo que les parezca importante y vamos a comenzar. Entonces se preguntarán ustedes qué es la ley de Ohm, pero pues antes de, quisiera yo preguntarles, ¿qué creen? O qué han oído de pronto, si lo han oído en física o en matemáticas, o bueno, ¿qué creen ustedes que es la ley de Ohm? Es como la ley, es como lo general de la robótica o algo así. Es como el Listo. concepto general, digamos, el padre del concepto de genética, Bueno, ok, de sí, robótica, perdón. Bueno, ya está hablando de biología. Es sí. que, Concepto perdón. general, listo, es un concepto general de robótica, algo así como si fuese el padre. ¿Alguien más? De pronto alguna otra idea. Por aquí dicen que es una ley, obviamente. Se llama ley Sé de que Ohm. tiene que ver con eso de los voltajes y eso.
Listo, tiene que ver con voltajes. Listo. Un segundito que voy a llamar a la mamá de aquel muchacho que ya se despertó. Listo, bien. Entonces ahora sí, Más bonito. ahora sí, ¿qué es la ley de Ohm como tal? Se preguntarán, no les voy a decir yo qué es la ley de Ohm a continuación. Esta es una de las leyes fundamentales de la electrónica. ¿Listo? Una ley fundamental de la electrónica. ¿Mm? Hay muchas otras, pero digamos esta es la ley principal, la que rige todo el tema de electrónica, manejo de electricidades, como lo decía la compañera, voltajes, resistencias, toda esa partecita se maneja a través de la ley de Ohm. Esta se desarrolló o se creó, fue desarrollada por un señor que se llama Simon Ohm, por eso recibe este nombre. ¿Mm? Simon Ohm la desarrolló allá más o menos por los años de 1827, 1830 aproximadamente. Entonces, permítanme aquí, 1827 a 1830 más o menos. Por allá para esos años más o menos él desarrolló esto. ¿Qué busca la ley de Ohm? ¿Qué es lo que uno realmente busca hallar a través de la ley de Ohm? Esta define o halla matemáticamente, ¿sí? Es a través de fórmulas matemáticas, tres aspectos o magnitudes fundamentales básicas de un circuito eléctrico. Entonces, se los voy a escribir aquí. Busca hallar tres aspectos fundamentales de un circuito eléctrico. Circuito eléctrico. Listo. ¿Cuáles son esos tres aspectos fundamentales? Como ya lo había mencionado, el voltaje, la resistencia y por último la intensidad. Hay otros que también se pueden hallar, pero estos son los tres conceptos principales o básicos que se pueden hallar a través de la ley de Ohm. Obviamente, dentro de un circuito eléctrico, tampoco es que se puedan hallar como en otro lugar o algo así por el estilo, todo dentro del circuito eléctrico. Se pueden hallar otros como la corriente, la potencia, ¿cuál otro? Creo que esos dos. Pero los básicos, los que siempre se hallan, voltaje total, intensidad total, resistencia total, todos esos se hallan, es con base a los básicos, que son estos tres. Incluso estos tres son los que están dentro de una pirámide que ahorita la van a ver, que les van a ayudar a recordar mucho más fácil las fórmulas, que de por sí son muy sencillas. Entonces vamos a pasar por aquí a la siguiente diapositiva. Entonces la representación de la ley de Ohm es la siguiente, la que ustedes están viendo aquí en pantalla. La intensidad se representa en las fórmulas matemáticas a través de una I mayúscula. Y cuando estamos hablando de valores que se expresan en intensidad o valores de la intensidad, los debemos expresar más bien en amperios o en amperes. ¿Listo? Los cuales son una A. Entonces, cuando hablamos de la intensidad de un circuito y decimos que la intensidad es de 5 amperes, se debe pues hablar de esta forma o se debe expresar de esta manera. Cuando hablamos de el voltaje, se expresa en voltios, que creo que ese concepto ya todos lo conocían o lo han escuchado antes, es un concepto muy general. Y en cuanto a la resistencia, la expresamos en ohmios. Y este simbolito creo que es el de alfa u omega, creo que es el de omega. No estoy seguro. Creo que es el de omega. Entonces, si hablamos de una resistencia de, por ejemplo, 10 ohmios, pues la representaremos de esta manera. Obviamente acá esto está mal dibujadito, pero hagan de cuenta que ese es el símbolo de ohmios. ¿Qué se le atribuyen? Pues obviamente al nombre del creador de la ley de Ohm, que es precisamente Simon Ohm. ¿Listo? Ahora por aquí
Vamos a la siguiente diapositiva. Estas son las tres fórmulas generales de la ley de Ohm. ¿Mm? ¿Ya lo vieron? ¿Esto ya lo han visto? De pronto en física, ¿en qué materia? Creo que el triángulo sí lo había En visto. física. En física, sí. Eso. No me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, no sé. Entonces ya están familiarizados con él. Solo que aquí sí de pronto lo llevemos un poco más a la práctica, porque sí vamos a trabajar con robótica. De pronto en física no lo hicieron. Aquí tenemos las tres fórmulas. Fórmula de intensidad, fórmula para el voltaje y fórmula para la resistencia. Entonces, como pueden observar, fórmula número 1, intensidad. Para hallar la intensidad, tenemos que tomar el voltaje de un circuito eléctrico y dividirlo sobre la resistencia de ese mismo circuito. Entonces, aquí podemos ver que para hallar la intensidad, aquí se nos representa voltaje sobre resistencia. Y tenemos la intensidad ahí como aparte. Si lo ven, entonces yo creo que de pronto a través del triángulo sea más fácil recordarlo. Para hallar el voltaje, que sería la segunda fórmula básica, tenemos que multiplicar intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia y como pueden ver, voltaje queda arriba solito. ¿Mm? Y para multiplicar, para hallar resistencia, tenemos que dividir voltaje sobre intensidad. Voltaje sobre intensidad para poder hallar la resistencia. Entonces las tres formulitas son bastante fáciles de recordar si usted tiene en cuenta aquí el triángulo de la ley de Ohm. ¿Mm? Con este triangulito ya usted no va a ser necesario que se memorice esto, porque siempre y cuando tenga el orden aquí de las tres variables, voltaje, intensidad y resistencia, ya va a recordar cómo hallar cada una. Entonces ya sabemos, si yo tacho por aquí, venga, a ver, voy a generar aquí esto. Si yo tacho esto y le pregunto, por ejemplo, a Jimena, que sé que está por ahí toda pila. Si le pregunto a Jimena, ¿cuál es la fórmula para hallar el voltaje? Ella me va a decir qué es cuál. Pues acá es, es la, ¿cómo se llama la I? Intensidad. La intensidad dividido por, ¿cómo se llama el otro? Resistencia. Sobre, sí, sobre la resistencia. Pero no es Multiplicado. dividido, es multiplicado. ¿Listo? Ah, bueno, eso. Multiplicadito por resistencia. ¿Por qué? Porque están el uno al lado del otro. Así lo van a recordar más fácil. Si yo le pregunto a Forero cómo hallar la intensidad de un circuito eléctrico, él me va a decir que es cómo. Es voltaje Sí, sobre resistencia. es voltaje sobre resistencia, que son las dos que quedan ahí libres. Una que está por encima de la otra, entonces se lo van a poder recordar más fácil. Y por último, para hallar la resistencia, cualquier persona. Voltaje sobre la I. Eso, voltaje sobre intensidad. ¿Listo? Entonces ahí con el esquemita, yo estoy seguro que jamás en la vida se les va a olvidar esto. ¿Listo? Esas son las tres fórmulas básicas. Yo sé que después se van a ampliar un poquito, pero igual se van a dar cuenta que no cambian así la gran cosa. Van a seguir siendo facilitas, no son fórmulas más que multiplicaciones, sumas, divisiones, o sea, realmente son cuestiones bastante sencillas. Ahora vamos a pasar aquí a los tipos de circuitos que existen. Existen 4 tipos, aquí solo ven 3. Está el primer tipo de circuito, que es el circuito simple, ese es el que hace falta. Entonces, por aquí arriba, el circuito simple. El circuito simple es muy igual a un circuito en serie. Lo único que cambia es que en el circuito simple solamente hay una resistencia. ¿Cómo identifico yo las resistencias? Son estas que tienen así como la aldea de la hierba en Naruto, ¿sí? Las que tienen ahí como unos picos, varios picos ahí. ¿Mm? Entonces aquí podemos decir que este circuito de aquí tiene 1, 2 y 3 resistencias. Al tener más de una resistencia, eso lo convierte en un circuito en serie, porque todas las resistencias están seguidas una de la otra. ¿Mm?
digamos, conectadas a un mismo canal. Mientras que un circuito simple podría ser, digamos, aquí yo hago el ejemplito, tenemos este circuito por aquí y listo. Esto sería un circuito simple, donde solamente tengo una resistencia, solo una resistencia y obviamente un voltaje. Listo, esta es una V, un voltaje. Entonces aquí podemos observar en el circuito en serie que tenemos una entrada de voltaje, una resistencia o la resistencia número 1 más bien, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia número 3. Todas seguidas la una de la otra. En el circuito en paralelo hay también más de una resistencia. Entonces tenemos también el voltaje y las tres resistencias, 1, 2 y 3. Pueden ser 3, puede ser 2, dependiendo obviamente del circuito eléctrico. Aquí lo único que cambia es la ubicación de las resistencias. Cada resistencia forma un subcircuito. Este es el circuito general. ¿Mm? Pero cada resistencia forma un subcircuito. Como podemos aquí ver, esto es un subcircuito, esto es otro y esto es otro. Entonces, en total, hay 3 subcircuitos dentro de un solo circuito general. Eso es lo que hacen hace o diferencia más bien estos dos tipos de circuitos, el de serie y el de paralelo. Es la forma en la que están ubicadas las resistencias lo que los diferencia. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta aquí hay un único cable, digamos, ya llevándolo a la realidad, es un único cable el que las une. Aquí son más de 1, 2, 3, por lo menos 3 cables hay ahí. ¿Mm? Ya para los circuitos mixtos es una combinación tanto de los circuitos en paralelo como de los circuitos en serie. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una entrada de voltaje, tenemos una resistencia que está en serie, porque está conectada a la misma línea, por decirlo de alguna forma, al mismo cable, y tenemos otros dos subcircuitos que están separados a través de 2 resistencias cada uno, como pueden observar. ¿Mm? Y en cada uno de estos circuitos, ya bien sea en el circuito en serie, circuito simple, circuito en paralelo o circuito mixto, en cada uno de esos 4 se aplica la ley de Ohm de una forma distinta, pero siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser la misma pirámide de voltaje, intensidad y resistencia. Eso va a ser como la generalidad, siempre va a estar ahí presente. Ahora, bien, vamos a pasar a algunos ejercicios prácticos como tal. ¿Mm? Este es el primer ejemplo. ¿Cómo es que se llama este tipo de circuito? ¿Alguien? Nombre 4. Simple, en serie, paralelo y mixto. ¿Cuál de esos 4? Simple. Circuito simple. Es un circuito simple, ¿por qué? Porque tiene una única resistencia. Por ahí escriben, yo no entendí. Circuito simple. Es un circuito simple porque únicamente tiene una resistencia. ¿Listo? En este caso la resistencia es de ¿cuánto? ¿Cómo es que se pronuncia esto? ¿Es de 10 qué? De 10 amperios. De 10 ohmios. Este es el simbolito de ohmios. ¿Listo? Las resistencias siempre son en ohmios. Y tenemos un voltaje de ¿cuánto? ¿De 12 qué? 12, venga a ver qué escriben por el chat. 12 voltios, ¿listo? Voltios. Entonces ya sabemos que el voltaje se expresa en voltios, las resistencias se expresan en ohmios y la intensidad, que es lo que vamos a hallar, se expresa ¿en qué? A ver si lo recuerdan. Ni idea. Amperios. Eso bien, en amperios. ¿Listo? La intensidad se expresa en amperios. ¿Listo? 12 voltios, 10 ohmios. Esto es lo que tenemos aquí en este circuito. Y lo que nos dice el ejercicio es que hallemos la intensidad del circuito. Ya contamos con el voltaje y ya contamos con la resistencia. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo hallamos la intensidad? Sabemos que Bueno, pues intensidad... primero ponemos intensidad es igual Ujú. ¿Cuál es la a fórmula general? voltios
¿Qué? Perdón. Sí, voltios. Voltios sobre resistencia. Eso, voltios sobre resistencia. Esa es la fórmula general. Ahora reemplazamos valores. Aquí, en este circuito, ¿cuántos son los voltios? 12. 12 12. voltios. Eso. Dividido, ¿cuánto es la resistencia? 10. 10 ohmios. ¿Qué? 10 10 ohmios. Ohmios. Ujú. Listo. Y ese resultado nos da una intensidad de ¿cuánto? 12 dividido 10. Eso da creo que 1.2, si mal no estoy. ¿Me confirman ahí en No, calculadora? ¿Usted a quién le escribe, Anderson? Me escribió, fue a mí. 1,2 Dios mío. 1.2. Y ese 1.2 lo expresamos en amperios. amperios, ¿listo? Amperios. 1.2 amperios es la intensidad con la que transita estos 12 voltios a través del circuito eléctrico. ¿M? Es como la fuerza, no sé, hagan de cuenta con qué intensidad le escribe su novio, Jimena. ¿M? Pues, No tengo, entonces no sé. listo, entonces 0 amperios de intensidad ahí para Jimena por parte del novio que no existe. Este es el primer ejercicio aplicado de la ley de Ohm. ¿Mm? Vamos con el segundo ejercicio. Pues creo que yo puse aquí más de uno. Aquí. Listo. Un circuito que tiene una pila de 6 voltios, como pueden ver aquí, una pila de 6 voltios, genera una corriente que atraviesa una resistencia eléctrica de 2 ohmios. 2 ohmios es la resistencia. ¿Cuál es el valor de la intensidad de la corriente que pasa por la resistencia? Esta vez no les voy a hacer el ejercicio, vamos a ver quién lo resuelve primero y nos dice la respuesta. Aquí hay que hallar ¿qué? Voltaje, resistencia o intensidad. ¿Qué La hay que hallar aquí? intensidad. Eso. densidad. Ujú. Entonces vamos a ver quién la Entonces, halla primero. ¿solo decimos el resultado ya? Si quieren o si quieren escribir todo el proceso como más les quede fácil. Igual lo pueden hacer ahí en su cuadernito y me dicen la respuesta y luego yo hago aquí la demostración para que todos los demás entiendan. Da 3. Listo, bien. Exacto, tal cual lo que dijo Jimena, da 3. ¿Listo? 3 amperios, también como escribió por ahí Santiago Díaz en el chat. Entonces, para los que de pronto están por ahí algo perdidos, nos dice que tenemos un voltaje, bueno, tenemos que hallar primero la intensidad. Entonces, dejar eso claro. Intensidad es igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. ¿M? Y luego entraríamos a reemplazar valores. Intensidad sería igual al voltaje, que en este caso es de 6 voltios, dividido 2 ohmios. Entonces 2 ohmios que tenemos ahí de resistencia. Listo. Y pues esa es una división sencillita. Ya sabemos que 6 dividido 2 nos da 3 y eso lo expresamos en amperes o en amperios. Entonces sería 3 amperios de intensidad para este ejercicio. Es bien ahí por los que lo lograron. Estaba fácil, sencillito, sin tanta cosa. Vamos a proseguir. Vamos al siguiente ejercicio, el cual nos dice hallar la intensidad de la corriente que pasa por una bombilla cuya resistencia es de 5 ohmios, sabiendo que la pila tiene una tensión de 20 voltios. Entonces tenemos un voltaje de 20 voltios y una resistencia de 5 ohmios. Eso nos daría una intensidad de ¿cuánto? De 4. Eso, entonces en este caso aquí sin tanta fórmula ni nada, ya sabemos que son 4 amperes de intensidad que hay. Vamos al siguiente ejercicio. En este caso ya tenemos la intensidad. Ya sabemos con cuánta fuerza pasa el voltaje a través del circuito y conocemos también la resistencia. Tenemos una intensidad de 3 amperios y una resistencia de 2 ohmios. ¿Qué nos faltaría hallar? Eso, el voltaje. Y para hallar el voltaje, ¿cuál es la fórmula? Intensidad por resistencia. Es intensidad por resistencia.
Entonces pasaríamos a reemplazar valores. Voltaje es igual a la intensidad, que en este caso es de 3 amperes, multiplicado por 2 ohmios de resistencia. Eso querría decir que el voltaje es igual a 6 voltios sería lo que tendría de ingreso de voltaje este circuito eléctrico. ¿Mm? Bastante rápido, sencillo. Eso de 6 amperes, dicen por ahí en el chat. Bien. Y vamos a pasar al último ejercicio que está aquí planteado, el cual dice lo siguiente. Hallar la resistencia eléctrica que posee un bombillo por el que pasa una corriente cuya intensidad es de 0.5 amperios y es generada por una pila que tiene 4.5 voltios de tensión. Entonces tenemos el voltaje y tenemos la intensidad. Nos falta hallar la resistencia. Entonces vamos a ver quién lo hace primero. 9. Entonces por aquí nos dicen que 9 y voy a escribir acá en la pantalla cuál es la fórmula. Entonces nos falta hallar resistencia. Para hallar resistencia sabemos que es igual a ¿qué? Voltaje dividido en Voltaje Voltaje intensidad. dividido en eh, intensidad. Eso, voltaje sobre intensidad. intensidad. Entonces quiere decir que la resistencia es igual a 4.5 dividido 0.5. 0.5 amperios, 0,5. Y eso nos daría en resistencia un valor de, esperen, yo lo verifico aquí en mi calculadora rápidamente. No es que dude de la compañera, pero pues es mejor la seguridad que un perro. 4.5 dividido 0.5, eso nos da 9 exactamente. ¿Y este 9 lo expresamos en qué? Vol- No, Ohmio. en ohmios. ¿Listo? Ohmios. Ohmios. Yo escribo ohm, pero ustedes ya saben que es el simbolito. De alfa o de omega. Eso. Es alfa, omega, bueno, el que sea. Ese simbolito. Bien, entonces ya como que la cogieron, ya la tienen clara. Ahora les voy a compartir por aquí la unidad didáctica. Y vamos a completar, por favor, el esquemita que está ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el que va en la parte superior? Voltaje. El AV. voltaje. Eso. ¿Cuál va en la parte izquierda? Creo que la I. Resistencia, creo. No va la intensidad. Intensidad. Sí, la Sí, va la, intensidad. ajá, tal cual, va la intensidad. Y al otro lado ya por descarte tenemos la resistencia. Y aquí vamos a escribir, entonces vamos a recordar cuáles son las fórmulas. La fórmula de intensidad, ya sabemos que es voltaje sobre resistencia. Aquí para hallar voltaje ya sabemos que es intensidad por resistencia. ¿Qué pasa que no me deja escribir ya? Y para la resistencia es voltaje sobre intensidad. Esas son las tres formulitas generales. Listo. Bien, entonces voy a borrar por aquí. 3, 2, 1 y prosigo. Ahora vamos a completar esta tablita. Bien, Sí. Ok. es una tablita matemática donde les entregan ciertos valores. Ustedes lo que van a tener que hacer es completarla. Van a completarla en su cuaderno. No, mentiras, complétenla en la unidad, ahí les cabe. Pero lo que sí van a hacer en el cuaderno es el circuito de cada uno. ¿Listo? Tienen que dibujar el circuito, sí o sí. Y me explico por circuito a qué me refiero. El dibujo del circuito sería, por ejemplo, este. Ah, si es simple, si es paralelo. Ajá, este es el dibujo del circuito. Identificando cuál es la resistencia, cuál es el voltaje y demás de lo que se muestra aquí en la tablita de la unidad didáctica, que ya se las muestro nuevamente. Esta. Entonces vamos a hacer el primer ejemplito, que este es el que más datos tiene. Acá solamente nos falta rellenar el voltaje. ¿Cuál es el voltaje que escribiría yo ahí? Incluso ya está resuelto. Vamos a ver en el chat, me dicen el 6, ¿sí? 6 voltios. Eso, perfecto. 6 voltios.
ya estaba resuelto. Aquí, digamos, este primer ejemplo ese era el más sencillo porque ya estaba resuelto. Miren, aquí en la operación ya nos mostraban el 6 voltios. ¿Mm? Ahora con todos los datos llenos, en mi cuaderno yo voy a proceder a realizar el circuito eléctrico. Entonces sé que es un circuito eléctrico con una pila, digamos, de 6 voltios. Entonces yo hago mi circuito aquí bien bonito y sé que aquí electricidad o entrada de voltaje es de 6. ¿Mm? Ahora también sé, este ya lo tengo hechecito. Ahora tengo que ubicar mi resistencia. Tengo una resistencia de 200 ohmios. De la resistencia, recuerden que la pueden dibujar algo así. ¿Mm? Y aquí sería 200 ohmios. Uy, Dios mío, 200 ohmios. Ujú. Y cierro como tal aquí ya mi circuito porque no tengo más resistencias. Lo único que me faltaría ubicar dentro del circuito es la intensidad, ¿m? Que es de 0.03 amperes. Lo puedo hacer de esta forma, hago aquí como una flechita e indico que es de 0.03 amperes. Eso es lo que tienen que hacer con cada uno de los ejercicios. Igual lo vamos a volver a ejemplificar ahorita con la segunda columna y ya de ahí para allá ustedes se defienden solitos. Entonces me confirman por favor cuando hayan hecho este en el cuadernito para poder proseguir al siguiente. Cuando 3 personas me confirmen, continuamos. Obviamente a ustedes les va a quedar más bonito el dibujo, ¿no? Que lo van a hacer en el cuadernito, al menos ahí tienen la cuadrícula para guiarse. O sea, los amperios los ubicamos en cualquier parte del centro. Sí, sí, porque los amperios recuerden que es la intensidad, la fuerza con la que pasa, la fuerza con la que fluye más bien el voltaje o la electricidad a través del circuito eléctrico. Entonces digamos que aquí yo lo represento a través de una flechita, como indicando que la electricidad está fluyendo en este sentido y que tiene una intensidad de 0.03 amperes. Entonces ahí yo espero que ustedes me confirmen. Ya. Bien, si quieren hagamos una cosa, porque Listo. quedan 4 minutos. Vamos a cerrar la sesión y nos volvemos a conectar para aprovechar al máximo los 8 minuticos que quedan. ¿Listo? Ya. Por favor, lo más rápido posible nos volvemos a conectar. Voy a cerrar en este momento. Ya nos vemos.